Toma mi mano, dame un abrazo, Paz y bien, hermanos, muy buenos días. Jesús. Hoy es 3 de agosto, martes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos la palabra para este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se le acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre las aguas». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca se calmó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella región, y trajeron todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban completamente sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Jesús había multiplicado los panes y esto había llenado de mucho asombro a la gente. Eran muchísimas las personas que estaban buscando a Jesús, que iban y venían. Y Jesús les dice a sus discípulos de cruzar a la otra orilla del lago. Cuando en eso Jesús despide a la gente, se sube a orar solo a la montaña en la noche. Mientras los discípulos atravesaban el lago, se desata una tempestad violenta. Pensemos que esta barquita que está en el lago representa nuestra vida, hermanos. Este mar representa el mundo. Y a veces, pues, estas aguas torrenciales y tormentosas son los vaivenes de la vida, y a veces se nos asoman alguna tempestad violenta y pareciera que la barca se nos va a hundir, ¿verdad? Y esto es lo que estaba aconteciendo con los discípulos. Y el problema es que cuando llegan la tempestad violenta, estos momentos tremendos en que sentimos que ya nos estamos ahogando, que los problemas son más grandes que nosotros, la tentación es pensar: ¿y por qué Jesús nos ha dejado solos aquí? Y es que Jesús se había quedado orando en la montaña, pero Jesús los estaba viendo desde ahí arriba y estaba viendo cómo sus discípulos estaban luchando contra la tempestad. Y Jesús estaba orando por ellos para que puedan vencer y salir victoriosos de esta situación complicada. Pero viendo que la situación era más compleja de lo debido, Jesús se acerca caminando sobre el agua. Todo esto también tiene una simbología, porque estas aguas torrenciales y caudalosas representan, pues, hermanos, el poder del mal, ¿verdad? El poder del mal.
Y Jesús camina sobre estas aguas como si fuera en tierra firme, pisoteando esto. Y se acercaba a los discípulos y les dice, y los discípulos, perdón, no les dice nada, pero los discípulos pensaban ver un fantasma y estaban llenos de espanto y comenzaron a gritar. Y es ahí donde Jesús les dice, ánimo, no tengan miedo, soy yo. Esta voz, hermanos, es la voz de Jesús que nos dice y nos llama en medio de nuestras dificultades y nos dice, ánimo, no tengas miedo, soy yo, no te he dejado, no te he abandonado. Y a pesar de que aparecen estos fantasmas, que quiere decir que son todos estos pensamientos negativos, ideas negativas, pensar que todo va a ser desastroso y catastrófico, el Señor nos invita a no perder la esperanza y nos dice, no tengas miedo, soy yo, he venido por ti. Pedro le dice a Jesús, Maestro, si eres tú, manda que camine sobre el agua. Y Jesús le dice a Pedro, ven. Y el pasaje bíblico nos menciona que mientras que Pedro miraba a Jesús, caminaba firme sobre el agua. Pero cuando aparta su mirada de Jesús, entonces se comienza a hundir. Esto nos enseña, hermanos, algo muy profundo, que cuando estás en la tempestad no debes apartar tu mirada de Jesús, porque solo mirando a Cristo vas a poder caminar y superar esta situación difícil. El problema es cuando comenzamos a fijarnos más en el viento, en la tempestad, en las olas que arremeten, es ahí cuando el miedo se apodera de nuestro corazón y nos comenzamos a hundir. Y es por eso, pues, hermanos, que uno de los enemigos más grandes de la fe es el miedo, porque cuando el miedo se apodera de un corazón, entonces nos hundimos. Pedro le grita a Jesús y le dice, Señor, sálvame. Y Jesús lo levantó nuevamente y lo subió a la barca. Todos se llenaron de asombro, hermanos, y se preguntaban, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Hermanos, no apartes tu mirada de Jesús. No dejes de confiar en el Señor, que Él nunca te dejará, no te abandonará, y aunque parece que tu barca se está por hundir, confía, levanta tus ojos a Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les dé paz, salud, protección y bendición. Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, que tengan un lindo día. Dame tu mano, toma mi mano.